Sí, Gracias, muy buen día a todos y gracias por estar aquí. Bueno, pues el tema de hoy es amplio. Vamos a hablar de evaluación psicológica, vamos a hablar de entrevista, vamos a hablar de cómo integrar un reporte, cuáles son los datos esenciales en el cuerpo del reporte y para hacerlo de manera particular elegimos que se hable del reporte clínico. Entonces, bueno, pues estaré hablándoles de reporte, de informe psicológico, pero siempre dirigiéndome a lo que es psicodiagnóstico. Nosotros en la unidad de seminarios enseñamos a que hagan reporte psicodiagnóstico, ¿no? Siempre nos hemos pronunciado y estamos en contra de ser simplemente psicólogos testeros, y cuando yo digo psicólogo testero, con todo respeto, me estoy refiriendo a pensar que con tomar el manual de una prueba y transcribir tal cual está ahí escrito lo que dice respecto a una puntuación o a características de un dibujo, ya hemos cumplido, ¿no? Estamos entonces dejando a un lado toda esta parte que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la observación de parte nuestra y que tiene que ver con la habilidad de estar aplicando una prueba y de estar tomando un registro anecdótico. Sean bienvenidos todos, me supongo que la mayoría son psicólogos, que hay estudiantes de psicología y esta siempre ha sido una herramienta que se queda desierta durante nuestra formación, me refiero al manejo de pruebas psicométricas, al manejo de pruebas proyectivas, de otro tipo de cuestionarios que tienen que ver con definiciones de comportamiento, de rasgos de personalidad. Se queda desierta no únicamente como se ha pensado por años en la formación que nos da la FES de Iztacala, hablo en particular porque yo soy egresada de la FES de Iztacala, he tenido oportunidad de trabajar en otras universidades y los alumnos siempre se quedan con hambre y siempre sienten que, que es poco lo que se da respecto a pruebas, que les faltó información, que sí vieron algunas, pero que fueron muy rápidas y que no tienen idea de cómo se estandarizó la prueba, de cuáles fueron los fundamentos estadísticos en los que se basó cada instrumento. Y estos instrumentos son de vital importancia para la integración de un informe. Entonces, desde luego sabiendo que los informes en materia de psicología pueden ser en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito forense y en el ámbito de orientación vocacional, pues hoy me voy a dirigir muchísimo más a lo que es la integración del informe psicológico clínico. Entonces, voy a empezar. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, tendríamos que empezar con qué es un informe psicológico, ¿no? Y cuando nosotros vemos estas imágenes, pues pensamos en una entrevista, pensamos en que hay un entrevistado y un entrevistador. Nosotros en esta área le llamamos un evaluado y un evaluador. Pensamos también que hay una persona respondiendo a nuestros instrumentos de acuerdo a nuestras instrucciones. Pensamos que esos instrumentos a los que está respondiendo han sido seleccionados de acuerdo a su edad, de acuerdo a los materiales, que estamos respetando los materiales que la prueba nos indica, que estamos respetando el tiempo de aplicación que la prueba nos señala, que estamos respetando el ámbito de aplicación, el tipo de aplicación. En el ámbito clínico y en el ámbito forense, la aplicación siempre es individual. Eh, Quiero referirme con respeto cuando yo hable de errores que cometemos o que cometen otros psicólogos al evaluar, porque, por ejemplo, en el ámbito clínico, pues en ocasiones para ahorrar tiempo es en grupo, ¿no? Es una aplicación colectiva y gravemente ocurre de igual forma en el ámbito forense, se hace colectivo y esto no debe ocurrir, ¿no? Nosotros siempre que aplicamos un instrumento, una herramienta de evaluación, tenemos que tener especial cuidado
en que las variables que nos indica el creador de la prueba sean respetadas, sean controladas, ¿no? Por ejemplo, hablando de niños, pues, un niño debe de ser evaluado con luz del día, debe de ser evaluado, en un lugar libre de estímulos que le distraigan, debe de ser evaluado, eh, en un lugar bien ventilado, debe de acudir con buen descanso, es decir, mínimo 8 horas de sueño, bien alimentado, y en muchas de las ocasiones esto es transgredido, sobre todo en instituciones oficiales, ¿no? Bueno, yo me dedico también a las periciales y en ocasiones me piden hacer objeciones de esas periciales y una de las principales quejas es, yo llevé a mi hijo para que vieran que tenía fiebre alta para que constataran y aún así la psicóloga me pidió que pasara a evaluación. Mi hijo tiene 5 años y me parece que fueron transgredidos sus derechos. Y bueno, pues desde luego que es así. Ajá. De igual manera, pues en una aplicación colectiva, en un ámbito clínico y en un ámbito forense, con la gente sentada, todos sin guardar la sana distancia, y no solo lo digo ahora por la pandemia. Ahorita, bueno, pues eso está suspendido, pero cuando les comento sin guardar la sana distancia es uno pegado al otro o incluso gente elaborando un dibujo de pie, recargándose en donde les sea posible. Esto, desde luego, pues tiene que ver con no cuidar el control de variables que nos está diciendo la persona que creó la prueba que la generó. Entonces, pues, ¿qué es un informe psicológico? La siguiente, por favor. Tiene que ver con el cierre de un proceso psicodiagnóstico, es la presentación y es la comunicación de los resultados de la evaluación y plasma la información relevante que obtuvimos durante el proceso de evaluación. ¿Mm? ¿Cuál es esa información relevante? Pues nosotros lo vamos a determinar de acuerdo al motivo de la evaluación, ¿no? Cuando nosotros escuchamos un motivo de evaluación, enseguida estamos pensando, muchas veces ni siquiera tenemos al evaluado enfrente, sobre todo cuando se trata de menores de edad, y estamos pensando en nuestro acervo de pruebas cuáles vamos a aplicar. Ujú. En ocasiones tenemos planeado aplicar una batería de pruebas y cuando tenemos al evaluado enfrente, pues nos percatamos de que no es posible alguna herramienta de la que ya nos habíamos decidido, pues porque el evaluado no nos da para poder contestar esta herramienta, ¿no? A veces es por disposición, por actitud, ¿no? Por disposición física, me refiero, ¿no? Y a veces es por actitud que uno tiene que decidir, pues, utilizar otro tipo de herramienta. Entonces, mínimo, nosotros pensamos que debemos de manejar mínimo 20 pruebas, mínimo. Y cuando yo digo manejar para un informe psicológico 20 pruebas es conocer cuáles son sus bases teóricas, cuáles son sus bases estadísticas, ¿no? Que con qué tipo de población fue estandarizada. Eh, Hay una prueba que nosotros enseñamos y que es exclusivamente para mujeres. Entonces yo la he encontrado que se la han aplicado, por ejemplo, a un piloto aviador, le aplicaron una prueba que es exclusivamente para mujeres que han vivido en pareja el último año de su vida, ¿no? Y está aplicada a un piloto aviador. Entonces, bueno, pues este tipo de errores y de omisiones ocurren frecuentemente y tienen que ver con la correcta formulación o incorrecta formulación de un informe psicológico. La que sigue, por favor. También un informe psicológico, de acuerdo a Heredia y Ancona, colaboradoras, es un proceso comunicacional dinámico que ocurre dentro de una situación bipersonal, está muy claro ahí, es bipersonal o bipartita, que es de duración limitada, cuyo objetivo central es la comprensión y la descripción de los procesos psicológicos de la persona evaluada. Incluye diversos instrumentos, procedimientos y técnicas.
y abarca aspectos pretéritos que tienen que ver con la anamnesis. Nosotros debemos de contar con documentos como una historia clínica cuando se trata de adolescentes, adultos, niños y adolescentes, perdón, cuando se trata de adultos, depende mucho del motivo de evaluación, pero siempre se debe de tener una anamnesis, también de aspectos presentes que tienen que ver con un diagnóstico, ¿no? A veces la gente llega a evaluación ya con un diagnóstico, que se lo han dado terceros o que se lo autodiagnosticó, y futuros, que serían un pronóstico. Es decir, cuando nosotros entregamos un informe psicológico, debe de haber considerado la integración de estos aspectos, de aspectos pretéritos, presentes y futuros. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué habilidades requerimos nosotros? Nosotros como psicólogos dedicados a la evaluación. Debemos de contar con una formación teórico, metodológica y práctica para realizar tareas de evaluación. Ujú. Una formación mínima de diplomado. Ujú. Debemos de contar con habilidades requeridas de análisis, de síntesis y de integración. Y yo quise subrayarles aquí integración porque la tendencia actual que yo miro en algunos informes que me toca leer es a separar la información de las pruebas, ¿no? Y esta tendencia como a darle clase al que nos lee, sin saber nosotros si tendremos la suerte de que quienes nos lean sean otros psicólogos, otros colegas, tal vez otros psiquiatras, que ahora también se apoyan mucho en nuestras evaluaciones, o tal vez los familiares de nuestro evaluado. Y entonces se está tendiendo a reportar por separado, ¿no? Es algo que yo insisto mucho en que no tiene que ser, porque ustedes imaginen que hoy les enviamos a su casa el pastel que más les gusta, que es además carísimo, ¿no? Y que ustedes saben que lo van a recibir y cuando abren la puerta para recibirlo, les mandamos una rebanada y luego en 5 minutos otra y tal vez en otros 5 minutos otra. Y entonces estás recibiendo ese pastel riquísimo que tú imaginabas en una sola porción, pues lo estás recibiendo en diferentes porciones. Entonces, por ejemplo, ponen en la prueba del dibujo de la figura humana, la figura está inclinada a 15 grados o más. Y de acuerdo a Elizabeth Kopitz, se trata de una inestabilidad emocional. Pues yo digo, están dando clase y no se trata de dar clase. Ujú. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos quienes estudiamos esta maravillosa profesión es que se encuentran diferentes personas con o sin profesión aplicando pruebas, ¿no? Y entonces, aparte que nos quitan un lugar para ser empleados, lo hacen de manera errónea, precisamente basándose únicamente en manuales, que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera son manuales originales. Nosotros tenemos claro que la fotocopia está prohibida. Cuando ejercemos la profesión y nos dedicamos a esto, hay que comprar las pruebas, por más caras que sean, que fotocopiar está prohibido, que es un delito, y así en el diplomado, el que yo represento, pues lo tienen entendido todos los alumnos, ¿no? No podemos darles copias de ningún manual. Ellos, si se interesan en una prueba, tienen que comprarla y tienen que ir haciendo su acervo de pruebas. Entonces, luego dicen la prueba del HTP, salió así, el dibujo del árbol, y de acuerdo a Book, ni siquiera citan a los dos autores de la prueba, y de acuerdo a Book, significa esto. Y si aplicaron 5 pruebas o si aplicaron 8, que es el máximo recomendado en una batería de pruebas, 8, y el mínimo 5, pues te van desglosando una por una, entonces no integran, ¿no?
Y en las conclusiones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, repiten esta desintegración de información. ¿Sí? Entonces, el lector de nuestro reporte comienza a perderse cuando nosotros no integramos la información que encontramos en las diferentes herramientas que utilizamos. La que sigue, por favor. Bueno, yo quise ponerles datos que son considerados como suficientes por la mayoría de quienes elaboran reportes psicológicos al redactar un informe psicológico, ¿no? Se considera suficiente que tenga datos personales, que tenga un motivo de evaluación en los reportes del ámbito clínico, del ámbito de orientación vocacional, del ámbito educativo y del ámbito organizacional o laboral. Es suficiente con que diga motivo de consulta. En el forense tiene que ser planteamiento del problema, es decir, se quita motivo de consulta, es planteamiento del problema o bien pregunta de investigación, cambia. Que tenga, pues, que tenga un análisis de los resultados encontrados, ¿no? Que tenga una metodología antes que esto y que tenga conclusiones, ¿no? Es suficiente. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros debemos de proporcionar unicidad e integración a los datos que vamos a recabar, los datos que vamos a mencionar en la metodología, acerca de las herramientas que utilizamos para poder arribar a conclusiones. Nosotros, para poder hacerlo de manera objetiva, pues tenemos precisamente que hacer esto, lo que les mencionaba antes, integrar la información, ¿sí? Darle forma y entregarla con forma al lector de nuestro trabajo. La que sigue, por favor. ¿En qué criterios nos vamos a basar? Pues fundamentalmente nosotros debemos de tener muy claro que la actuación con ética es vital. Tenemos un código ético del psicólogo que nos rige y en ese código tenemos que basarnos y fundamentar nuestra conducta, ¿no? Implica que si no tenemos la preparación para presentar un trabajo de este tipo, mejor renunciemos a esta posibilidad. En forense es muy común, a veces por instigación de un tercero, que se nos haga fácil ingresar a este terreno, ¿no? Pues el pago es atractivo, ¿no? Cuando es más de una pericial es muy atractivo, pero si se demuestra, incluso en una audiencia, que no sabemos y no tenemos experiencia, una cosa es la teoría y otra cuestión es la experiencia, ¿no? También ahí está la ética, ¿no? La ética empieza con nosotros mismos y la ética la vamos a reflejar en nuestra conducta profesional, en otras instituciones, ante una consulta privada y en cualquier otro ámbito. Tenemos que garantizar neutralidad. ¿Qué implica la neutralidad? ¿No? Que no hay implicación personal con el evaluado que pueda provocar sesgos en nuestra objetividad, sobre todo al formular las conclusiones, ¿no? O por ahí estar tentados a pasarles las respuestas de los exámenes, ¿no? O peor aún, a prepararlos para que contesten exámenes. Garantizar objetividad utilizando fuentes adecuadas de investigación. ¿Y cuáles son estas fuentes? Eh, pues son, primero, todas nuestras referencias bibliográficas. Cuando nosotros ponemos en un reporte, el único reporte que nos exige una lista de referencias bibliográficas es precisamente la pericial en materia de psicología, el dictamen forense. Y cuando hablamos de referencias, implica que hay citas de esas referencias que en el interior, en el cuerpo de nuestro dictamen,
hay citas de esa lista de referencias que pusimos, de todas. Entonces, si yo puse 20 referencias, quiere decir que por lo menos tengo una referencia de cada una de esas fuentes que cité ahí, ¿no? Diferente a una lista bibliográfica, en donde no es necesario hacer citas. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos que garantizar calidad metodológica a través de sustentar en nuestra metodología un método científico. ¿Cuál método científico? El que nosotros juzguemos necesario para el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Deductivo, inductivo, analítico, combinado, histórico. ¿Sí? Tenemos que mencionar cuál es el método científico en el que estamos basando nuestro trabajo. Porque para muchas personas, lo menciono también con mucho respeto, a veces incluso dentro de nuestra propia profesión, pues las pruebas no sirven, ¿no? Y quien practica pruebas, quien enseña pruebas es subjetivo. No, quiero decir que no es así y lo voy a sustentar con lo que ya dije a un principio. Cada prueba te pide que controles, ¿no? Que instrumentes, que controles variables, que tengas una instrumentación de acuerdo a cómo la prueba fue estandarizada, ¿no? Y ya les había comentado, una de las principales es las edades de aplicación de la prueba, ¿no? El sexo, la manera en que damos las instrucciones, el evitar sugerencias, por ejemplo, ¿por qué no le pusiste boca al dibujo de la persona que acabas de hacer? ¿Por qué en el dibujo de la familia no pusiste a tu papá si tu papá vive contigo? Estamos dando sugerencias y entonces estamos metiendo variables extrañas a una situación experimental que estamos repitiendo siempre que aplicamos una prueba. De ahí que el cuidar el manejo de estas variables, el control de estas variables es vital para poder defender nuestro proceso de evaluación. Tenemos también que garantizar la calidad de los instrumentos de evaluación y el uso indicado de los mismos. Ayer platicábamos en la clase con el psiquiatra que ellos suelen utilizar cuestionarios en su consulta y pues un cuestionario a veces para ver si cómo está el sueño, ¿no? Cómo está la depresión, cómo está la ansiedad o la discapacidad. Pero esto no implica que esos instrumentos que ellos utilizan, nosotros podamos incluirnos en nuestra metodología. ¿Sí? Garantizar la calidad de los instrumentos de evaluación que nosotros vamos a mencionar en la metodología tiene que ver con que sean instrumentos que no estén descontinuados. Y que un instrumento esté descontinuado no tiene que ver con el año en que se creó la prueba. Que un instrumento esté descontinuado tiene que ver con que hay una nueva revisión de esa prueba que deja como obsoleta la actual, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes leen en una metodología CMAS, C más R, ¿no? Y que yo utilicé en abril del 2021, pues tendrán que decirme, fíjate que esa prueba está descontinuada porque la prueba de C más R ya tiene una revisión y es C más R2. Y la que tú debiste utilizar es la C más R2. ¿No? Entonces, debemos de estar atentos cuáles son las actualizaciones de las pruebas. Las editoriales que más siempre nos surten de pruebas que cumplen con los parámetros de confidencialidad, de validez y de estandarización, pues son Manual Moderno, son PAI2 y son TEA Editores principalmente. Entonces, si nosotros revisamos los catálogos, que la gran mayoría están de manera electrónica, pues ya podemos hablar de cientos de pruebas, ¿no? Pero de esas siempre hay que elegir cuál es la que vamos a utilizar, cuántos años lleva probándose, ¿no? ¿Qué mide? ¿No? La prueba que utilicemos debe de medir lo que nosotros queremos medir. Si yo quiero medir ansiedad y aplico un instrumento que evalúa depresión, no va por ahí. ¿Sí?
Si quiero medir ansiedad, depresión y agresión, posibilidad de violencia en un adulto, de alcoholismo, pues tal vez sea mejor, lejos de utilizar diferentes escalas, incluir un test multifásico de personalidad. ¿Mm? Entonces, para poder tomar estas decisiones, pues necesitamos de esta preparación que yo les mencionaba al principio de este webinar. La que sigue, por favor. Bueno, pues hay un documento muy importante que debemos de incluir en todas las evaluaciones que practicamos. Y este documento se llama el consentimiento informado. Tenemos que redactarlo nosotros de acuerdo a las condiciones en las que va a ocurrir nuestra aplicación, nuestra evaluación. Tiene que estar bien redactado. De hecho, el reporte también tiene como condición el estar bien redactado. Entiendo ahora por qué en alguna de las universidades que conozco llevaban un trimestre de redacción los estudiantes de psicología. Es una parte muy importante, ¿no? Utilizar también un lenguaje técnico, pero no tan técnico, y también un lenguaje coloquial, pero no tan coloquial, o sea, puntos medios. Ujú. Entonces, el consentimiento informado no forma parte del cuerpo del informe, no va dentro del informe, pero sí tiene que mencionarse en la metodología que diste a firmar el consentimiento informado. Ujú. Este es un documento impreso que se le va a proporcionar a nuestro evaluado y que le vamos a informar en él cómo va a ser evaluado, el tiempo aproximado de evaluación. Ujú. Y también le vamos a dar la libre decisión de estar, de colaborar en la evaluación o de no hacerlo, ¿no? Entonces, en la actualidad es vital que este documento aparezca archivado junto con los protocolos de todos los exámenes y otros documentos que nos pudieran llenar, por lo menos en el ámbito clínico, por lo menos 5 años. ¿Sí? En el ámbito forense, por lo menos 10 años. ¿Sí? Y en otros ámbitos como el educativo, pues por lo menos el tiempo que el estudiante permanece dentro de la institución educativa y 3 años más después de que se va. En el ámbito organizacional, igual, todo el tiempo, las evaluaciones que se vayan haciendo, que se vayan actualizando, todo el tiempo que el empleado permanezca dentro de la empresa y 5 años más después de que se va, sobre todo cuando existieron problemas para su salida. La que sigue, por favor. ¿Qué contiene el cuerpo del informe? Ya habíamos visto en una diapositiva pasada los datos elementales, ¿no? Entonces, en realidad yo que les quiero comentar es que no hay un formato que nos rija para cada ámbito en cuanto a la manera de reportar. Cada quien lo hacemos pues a nuestro libre albedrío y en ocasiones lo hacemos muy bien, en otras ocasiones no lo hacemos bien. Yo creo que aquí lo vital es ser objetivos siempre, pero también ser prácticos, ¿no? Y el cuerpo del informe tiene que ver con la manera en que organizamos nuestra información para que sea leída y comprendida por un tercero. Mm, La que sigue, por favor. Es importante desde lo exterior como lo interior. Y lo exterior tiene que ver con la manera en que presentamos nuestro reporte. Eh, si nosotros tenemos un logo particular, pues es recomendable que aparezca ese logotipo
que aparezca nuestra razón social. Si pertenecemos a una institución, el logotipo de la institución debe de tener una portada, ¿sí? Una portada que sea simple y elegante en cuanto a presentación. Se recomienda la letra Arial 12, un interlineado entre el espaciado entre 1.0 y 1.5. Justificar el texto es vital. Eso es lo que le da presentación y elegancia a nuestro reporte a simple vista, antes de leer el contenido. Numerar las hojas también es muy importante y siempre tenemos que hacerlo del 1 al total de hojas que contenga nuestro reporte. Cuidar nuestro estilo. En este tipo de reporte clínico, igual en el educativo, igual en el organizacional, igual en el de orientación vocacional. No es necesario ni en el forense ni en el dictamen forense incluir un índice. No es necesario incluir un índice ni una lista de referencias, excepto en el forense, como ya les he comentado, pero sí es necesario que haya una portada. Incluso en la portada, yo recomendaría una contraportada en donde indicáramos el tiempo de validez que tiene esta información. Hay un tiempo de validez para esta información. De manera tal que cuando nosotros vamos a evaluar a una persona, debemos de preguntarle en la entrevista si se trata de un adulto, si se trata de un adolescente o de un niño, a sus padres, si ha sido evaluado anteriormente y preguntar la temporalidad, porque hay pruebas, por ejemplo, como las Wechsler, que tiene que pasar un periodo de tiempo para poder volverlas a aplicar, ¿no? No ocurre tanto con pruebas gráficas. Las pruebas gráficas como el dibujo de la familia, el dibujo de la figura humana, tienen la bondad de que podemos utilizarlas incluso para medir avances terapéuticos, pues con un tiempo entre una y otra aplicación, por ejemplo, de hasta 2 semanas, un mes, ¿sí? Para ir midiendo el avance de nuestros consultantes. La que sigue, por favor. Hay apartados, generalmente se recomienda dentro del cuerpo del reporte que estos apartados sean mencionados con número romano, pero estamos en total libertad de señalarlos con letras o con números arábigos, no importa, en la generalidad es con números romanos. Y los datos demográficos van a variar si se trata de un niño, un adolescente o un adulto. Si se trata de un adulto, pues es suficiente con su nombre, con la nacionalidad, con la edad, con la fecha de nacimiento, con el estado civil, con su escolaridad, con su ocupación y con su religión. Si se trata de un niño, tendremos que incluir nombre de los padres, en qué grado escolar está inscrito, a qué institución educativa asiste. En la actualidad es recomendable con quién vive, ¿no? Hay niños que viven con su mamá, hay niños que viven con su papá, o hay niños que viven con sus abuelos y los papás no están. Es recomendable también señalar con quién vive. Y algún otro dato que, de acuerdo al criterio del evaluador, juzgue conveniente que aparezca en estos datos demográficos. La siguiente, por favor. En el apartado 2 es muy importante el motivo de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, vamos guiando al lector de nuestro reporte de lo general a lo particular. Aquí se recomienda iniciar con un verbo en infinitivo, ser objetivos al redactar este motivo de evaluación y no ser muy extensos, ¿no? O sea, porque hay quien pone la historia. La directora mandó llamar a la mamá del niño, ponen el nombre del niño, y la mandó llamar porque tenía estos problemas de conducta y no dicen
¿Cuál es el motivo de evaluación? ¿Con qué tiene que ver el motivo de evaluación? ¿Qué es lo que quiero investigar acerca de la persona que voy a evaluar, no? Probablemente determinar si presenta indicadores de depresión, determinar si presenta indicadores de ansiedad o determinar a qué se debe que últimamente se encierra en su habitación, que tiene las cortinas cerradas, que se niega a salir incluso a consumir alimentos en familia, que apaga la cámara, que no asiste a clases. Ujú. Con todo lo que nos estamos enfrentando en este tiempo de pandemia, ¿no? Y con lo que muchas veces tenemos que estar luchando, que el alumno tenga la cámara encendida, que el alumno nos diga que está presente en nuestra clase, ¿no? Y es un problema que está muy generalizado, pues, actualmente en la educación básica. Entonces, el motivo de evaluación debe de ser muy objetivo. El motivo de evaluación es muy importante. Es muy importante porque este se va a responder en las conclusiones. Y si no se responde en las conclusiones, pues significa que todo lo que hicimos está mal hecho, ¿no? La metodología que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, ujú, es también muy importante. La metodología es el cuello, digo yo, a donde te avientas, discúlpenme la expresión, a morder cuando tienes que revisar el trabajo de otro psicólogo, ¿no? ¿Cuál es la metodología que utilizó para evaluar ese motivo que tiene en el punto anterior? ¿Mm? Si ustedes van viendo el orden, pudiera ser que tengan la posibilidad de irlo justificando cuando yo les he comentado que es conveniente ir de lo general a lo particular. ¿Mm? En la metodología nosotros tenemos que señalar de manera cronológica, yo sugiero que sea entre paréntesis la fecha de cada entrevista, la fecha de lectura, por ejemplo, de expedientes que tienen que ver con evaluaciones de otros psicólogos, con evaluaciones escolares, con evaluaciones conductuales y también con los métodos y técnicas que nosotros vamos a utilizar en orden, ¿no? Si yo hoy inicio una evaluación y ya hice mis entrevistas, en mi metodología tengo que señalar primero las entrevistas. Tengo que señalar también en esa metodología que voy a utilizar durante todo mi proceso de evaluación la observación. ¿Qué tipo de observación voy a utilizar? Es una observación clínica, es una observación científica, ¿no? Y si yo pongo que hice este tipo de observación, implica que yo apliqué mis pruebas, que no me valí de un tercero, de un asistente o de otro colega psicólogo para que aplicara mis pruebas y yo solo vine a interpretar los resultados. Porque si esto ocurre, yo me estoy perdiendo de más de la mitad de mi evaluación. Fíjense, ninguna prueba puede sustituir a una entrevista, ninguna prueba puede sustituir a una buena y atenta observación. La observación es vital y el registro anecdótico de lo que observamos lo es aún más. Entonces, hay que desarrollar habilidades para aplicar, para decir las instrucciones, no para leerlas. En la mayoría de los casos se recomienda, apréndete las instrucciones, dilas con claridad, dilas de manera natural. Ujú. Si se trata de un niño o de un adolescente, háblale de tú, aunque en las instrucciones diga de usted. Y si se trata de un adulto, háblale de usted, aunque para ti lo chic sea hablar de tú, ¿no? Primero, nosotros, pues al ser evaluadores, tenemos incluso señalado dentro del código ético del psicólogo que debemos de respetar y en ocasiones a las personas eh,
adultas no les gusta que les hables de tú, ¿no? Entonces, el usted es lo recomendable y el tú, si te dice, pues háblame de tú, por favor, me siento más cómodo, ¿no? En esta metodología vamos a señalar incluso si utilizamos medios para grabar o para videograbar, ¿no? Es importante señalarlo ahí. Recuerden que estoy hablando de evaluación, no de consulta, no de una consulta terapéutica privada, en donde esto no puede ocurrir a menos que el consultante diera su aprobación y además que fuera mediante un escrito y se le explicara claramente cuál es el fin. ¿Sí? En esta metodología tenemos que señalar cuál es el método científico en el que vamos a basar nuestra investigación, nuestra evaluación. ¿Sí? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Es vital que nosotros consideremos que la observación se va a realizar durante todo el proceso de evaluación, incluso durante las entrevistas, porque de la primera entrevista con nuestro evaluado va a emanar el examen mental. Y el examen mental, hablando de aspectos clínicos, no puede faltar. Ujú. El examen mental tiene que ver con una observación que busca encontrar patología, que busca encontrar anormalidad o conducta desajustada dentro de la observación, ¿no? Tiene que ver incluso con la manera en que te presentas a una evaluación como evaluado, ¿no? Si eres puntual o si eres exageradamente puntual una hora antes, ¿no? Si eres exageradamente puntual y estás presionando para que se te atienda, aunque tú llegaste una hora antes, ¿no? ¿Qué actitud tienes? ¿No? Si estás orientado en tiempo, lugar y persona, cómo es tu memoria para eventos pasados, para eventos presentes, ¿no? Em, cómo es tu afecto, cómo ha sido tu estado de ánimo durante todo el tiempo que duró la entrevista, si estás suspicaz, cómo es tu conciencia, si presentas, si exhibes delirios, alucinaciones, si tienes lentitud en la motricidad o todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de inteligencia estimado antes de que yo te aplique una prueba, ¿no? Y en esto, pues, a mí me encanta, ¿no? Lo que dicen algunos psiquiatras, ¿no? Entre más vueltas le des a lo que quieres explicar, menos inteligente eres, ¿no? Dicen, no te tengo que poner una suma, una resta, una multiplicación o una división difícil. Con escucharte, yo estoy sacando una interpretación además a través también del lenguaje que utilizas, de tu capacidad de inteligencia. ¿Sí? Entonces, bueno, el examen mental es vital, sobre todo cuando hablamos de un informe clínico y cuando hablamos de una pericial en materia de psicología. La manera de presentarlo puede ser totalmente diferente porque la tendencia en la pericial en materia de psicología es a resumir todos los rubros que se califican en un examen mental, a integrarlo en 3 o 5 renglones y punto, ¿no? Y en tanto que en clínica se recomienda desglosar cada uno de los puntos. Es muy importante que evitemos juicios personales. Yo quiero comentarles que en alguna ocasión, en una pericial que revisé, de una señora a la que le estaban prácticamente quitando la guardia y custodia de su hijo de 3 años. La perito que le hizo le aplicó la pericial a la señora, puso que la señora era extravagante y vulgar, ¿no? Entonces yo le pregunto, pues, ¿cómo iba vestida? ¿O por qué dice esto?
Y me dice, pues es que yo iba de short y llevaba un chonguito hacia arriba como pebbles. Entonces le comento, ¿y por qué fue así a una evaluación? No, dice, era domingo, yo estaba en el VIPS con mi familia y la perito nos había dejado plantados. De hecho, a mi niño lo evaluó su secretaria junto con otros niños. Ella me dijo que el domingo me alcanzaba en donde yo estuviera porque le urgía que se concretara la pericial y resulta que pues me evaluó en la misma mesa en donde estaba mi mamá y mis hijos. A mi niño le dio oportunidad de ir y venir a los juegos, lo terminó de evaluar, la perito desayunó con nosotros, ¿no? Y pues yo iba así porque teníamos un día de campo. Yo iba en short, en tenis y peinada así, pues porque teníamos un día de campo familiar. Entonces, el poner, ¿no? Juicios personales es algo que debemos de cuidar mucho porque en más de las ocasiones, pues pudiéramos ahogarnos en los mismos y sobre todo ahora con la oralidad. Y yo quiero aquí, pues, advertir que el hecho de hablar de una valoración clínica o de una valoración organizacional o de una valoración educativa o incluso de orientación vocacional, no nos exime como evaluadores de pisar un juzgado. Y les voy a decir por qué, porque muchas veces estas informaciones que nosotros plasmamos y firmamos son utilizadas como pruebas y son ingresadas como pruebas por los abogados. Entonces, al ser ingresado, si el juez considera pertinente mandarnos llamar, nos manda a llamar. ¿Mm? Y no pasa nada, si tú conoces tu trabajo y si tú estás seguro de lo que hiciste, pues nos manda a llamar y nos pide que expliquemos cómo es que llegamos a esas conclusiones, ¿no? Y entonces vamos a tener que hablar de nuestra metodología, sobre todo de nuestra metodología, ¿no? De cómo nos enteramos de que había un problema que tenía que investigarse, de cómo nos contactaron y se acabó, ¿no? El juez nos liberará. ¿Qué es que te libere un juez? Pues que te diga muchas gracias, aquí está su cédula, te van a pedir tu cédula profesional, aquí está su cédula profesional y muchas gracias, te liberan y te vas y se acabó. Aquí el mayor problema sería pues que dijéramos, me equivoqué al escribirlo, no me supe expresar, incluso verbalmente, ¿eh? Ahora no es necesario con que esté escrito, a veces decimos con mucha facilidad, pues su hijo presenta indicadores de que fue abusado sexualmente. Entonces imaginen decir eso a un papá o a una mamá, que el hijo va cada 2 semanas con la familia, con la nueva familia de su exmarido o de su exesposa, y que tiene todas las ganas de buscar detalles para continuar con un pleito interminable, ¿no? Pues a veces nosotros lo que hacemos es encender el fuego y debemos tener mucho cuidado, no solo de lo que escribimos, sino también de lo que hablamos, ¿no? Porque no va a contar yo solo dije, ¿no? Ahí nos consideran como testigos y si el juez nos llama, tenemos que ir por las buenas o por las malas. Entonces, es muy importante estar atentos de estos detalles que yo les menciono. La que sigue, por favor. Pues los procesos de observación sistemáticos e indirectos durante toda la evaluación merecen vital importancia. Ya les comentaba, ¿no? En cada prueba que nosotros le presentamos al evaluado, en cada herramienta nueva, debemos de considerar la latencia, cuánto tiempo tarda en iniciar a dar su respuesta, las pausas, ¿no? En dónde se detiene, cuánto tiempo se detiene. Hay personas que con todo y que tú les indiques, tienes 30 minutos para contestar eh, estos ítems que aparecen acá, pues los ves que están mirando al techo, y se miran las uñas, ven el reloj, regresan a mirar al techo y parece ser
que la presión del tiempo no les incomoda, ¿m? Entonces, todo eso hay que registrarlo. Muchas veces lo que registramos de manera anecdótica nos llena, espacios vitales de nuestra información que vamos a reportar, ¿m? En dónde borra, cuántas veces borra, si borra y mejora, o si no borra. Hay personas que simplemente arrugan la hoja, tienen hojas ahí a un lado, ni te la piden, toman otra, pues todo ese comportamiento se registra. Es importante registrar todo ese comportamiento. La que sigue, por favor. Los antecedentes. Bueno, estos antecedentes tienen que ver con una narración concreta de los acontecimientos que se considera originaron o que se encuentran relacionados con el padecimiento o problema actual. ¿M? Al describirlos, se recomienda también ir del pasado al presente, ¿no? O sea, ¿qué pasó para que su hija decidiera no salir de su habitación, estar con las cortinas cerradas, no consumir alimentos, que no esté durmiendo? ¿Cómo se comportaba antes? Ujú. ¿Cuál era el comportamiento anterior de su hija? Pues, hacía mucho deporte, participaba en grupos de contemporáneos, de iguales, era alegre, comía muy bien. ¿Qué ocurrió para este cambio? ¿Qué considera usted que ocurrió, no? Ah, pues será que, ahora en la pandemia, pues, murieron unos vecinos, mi papá se puso muy enfermo, mi mamá está grave, pudiera ser eso, o pudiera ser que extraña mucho también a la escuela y a sus compañeros de escuela, ¿no? Aquí en antecedentes no se trata de un marco teórico, de hecho, el marco teórico únicamente, es considerado en la pericial, en materia de psicología. En ninguno de los otros informes se recomienda, eh, establecer un marco teórico. Ay, la que sigue, por favor, yo me voy con la finta que yo lo estoy manejando. Siempre que sea posible, nosotros recomendamos, agregar un familiograma o un genograma. Ujú. Si se va a poner a la vista de la persona que solicitó la evaluación tratándose de un adulto, si se va a poner a la vista de los padres de un niño o de un adolescente, se recomienda un familiograma porque es menos complicado que el genograma. Ujú. Si se trata de lectura entre investigadores o entre colegas, pues valdría mucho la pena ilustrar con un genograma, ¿no? Porque ahí podemos, eh, determinar de una manera muy objetiva, muchas veces cómo es la conducta intrafamiliar por generaciones, ¿no? Por ejemplo, en el suicidio, en ocasiones en la generación próxima anterior no hay suicidio, pero en la de arriba sí hay. Y a veces hay suicidios tan terribles como, por una decepción amorosa, prenderse fuego, ¿no? Eh, no nos podemos ir muy lejos, como vemos ahora que hay ocasiones en las que se decide no solamente acabar con la propia vida, y no es de ahora, esto ha ocurrido durante muchos años y lo mencionaba también así Virginia Satir, em, cuando una madre decide, por ejemplo, acabar con la vida de sus hijos y también con la de ella, pero finalmente con la de ella no lo logra, ¿no? Y esto pasa muchísimo en todos los países, no únicamente en México, y pasa en todos los niveles sociales, no solamente en una clase socialmente o económicamente baja, ¿no? Pasa en todo, nada más que en muchas ocasiones, pues, no se hace público tan fácilmente. El familiograma nos permite también a nosotros, eh, analizar y sintetizar e integrar con la información que vamos obteniendo de nuestras herramientas utilizadas para la evaluación. La que sigue, por favor.
Bueno, los resultados. En esta sección es necesario reportar los resultados del examen mental, hay que incluirlos aquí. Hacer una breve síntesis de la historia clínica tratándose de niños y adolescentes, en donde podamos informar si hubo problemas prenatales, perinatales y postnatales. ¿Mm? Obviamente, cuando hablamos de postnatales, pues debemos de hablar de cómo ha sido el desarrollo de ese niño o de ese adolescente, cómo ha sido su desarrollo en cuanto a cuestiones físicas, en cuanto a cuestiones emocionales, en cuanto a cuestiones sociales, psicosexuales y también, muy importante, morales. Ujú. El desarrollo moral también es muy importante de considerarse. Yo estaba en una capacitación el fin de semana y estaban hablando de elementos que se consideraron para juzgar a los adolescentes, ¿no? Se habla de que las leyes que se integran ahora para juzgar a un adolescente tienen que ver con el desarrollo de su cerebro. Y se dice simple y llanamente en esta capacitación, pues que el cerebro no está desarrollado en la adolescencia, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? El desarrollo moral, desde los 9 años, un niño tiene muy claro, ya tiene muy claro qué es lo adecuado, cuál es la conducta adecuada, cuál es la conducta inadecuada, incorrecta, ¿no? Que puede merecer un castigo. O sea, no es así. Nosotros debemos de tener un conocimiento integral del desarrollo, ¿no? Del desarrollo físico, del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional, del desarrollo social, psicosexual y moral, ¿no? También cuando nosotros desarrollamos este apartado de los resultados, que es el apartado número 5, se recomienda ir de lo general a lo particular. Se recomienda comenzar cuando pasamos a cuestiones de descripción de estados emocionales. Se recomienda comenzar calificando al evaluado, ¿no? Calificándolo. Entonces, y después irnos acercando a lo más complicado de decirle a los padres o al mismo evaluado si se representa y es un adulto, ¿no? Aquí en estos resultados también debemos procurar no ser repetitivos con lo que ya hemos escrito y dicho antes, ¿sí? En estos resultados, repito y recomiendo, no separen la información que nos proporcionan las pruebas, intégrenla. De igual manera, de lo general a lo particular, ¿sí? La que sigue, por favor. Las conclusiones, aquí, perdón, falta el número 6 romano, constituyen la respuesta al motivo de evaluación, como yo ya se los había anunciado, ¿no? Debe evitarse ser repetitivo en cuanto a los antecedentes de por qué estamos aquí, qué pasó para que estuviéramos aquí. Deben ser integrativas y relacionales. Deben ser claras y concisas. Y también irán de lo general a lo particular. En muchas ocasiones, un lector con poco tiempo que pueda tomar una decisión respecto a la información que estamos nosotros proporcionando, solamente se va a las conclusiones, sobre todo cuando no conocen de nuestra materia, ¿sí? Entonces, se van a las conclusiones y para ellos eso es lo que importa. Entonces, de aquí la vital importancia que tiene
el que sean integrativas, relacionales, claras, concisas y que vayan de lo general a lo particular. La que sigue, por favor, que sería el número 7, las recomendaciones. Estás hablando de un informe clínico, son muy importantes. Constituyen una guía para quien no solicitó la evaluación, constituyen un orden, pero sobre todo constituyen esperanza. Y esta esperanza nosotros la tenemos que proporcionar desde la primera entrevista, cuando les ubicamos, cuando les informamos sobre cómo vamos a trabajar, cuando les decimos, por ejemplo, la única prueba que tiene un tiempo es la prueba que mide el factor de inteligencia. ¿Sí? Todas las demás, el tiempo está relacionado con la rapidez con la que usted trabaje. ¿Sí? Eh, Vamos a trabajar aproximadamente 2 sesiones y cuando esto termine, yo le voy a dar una devolución de información acerca de sus resultados. Cuando yo me comprometo a hablar de una devolución de información acerca de los resultados, estoy em, señalándole que habrá una última sesión en la que nos vamos a reunir y yo le voy a explicar lo que encontré, además de dárselo por escrito, y el evaluado, si se trata de un adulto, de un niño o de un adolescente, o de los papás de esos niños o de esos adolescentes, en sesiones por separado, tienen derecho a esta sesión de devolución de información. Por ejemplo, esto en el diplomado ya no lo hacemos, la sesión de devolución, pero sí la practicamos, sí tienen su clase, pues porque es importante tener muy claro que esto es lo que cierra, ajá, que esto es lo que cierra el proceso de evaluación. La devolución de información generalmente se da en informes de orientación vocacional, en informes educativos. Aquí, ojo, porque hay escuelas, hay instituciones que acostumbran evaluar a los alumnos sin el consentimiento de los padres. Y entonces, no se puede tomar a un alumno y nada más así porque sí decirle te voy a evaluar. Debe de existir un consentimiento previo de los padres y tienen que ser notificados. Entonces, la entrevista de devolución muchas veces no ocurre en la institución educativa y lo más que sí puede ocurrir es que te canalicen a que vayas con un terapeuta o que vayas con un psicólogo clínico y que él decida si te practica o no una evaluación o qué tipo de tratamiento vas a tener. En el ámbito de orientación vocacional, pues procede porque tú tienes incluso que decirle a tu evaluado qué escuelas manejan carreras que pudieran ser de su interés, por ejemplo, cuál es su ubicación geográfica, cuáles son los turnos en los que puede estudiar la carrera, si hay educación en línea para la carrera que le interesa, si son escuelas privadas, a cuánto ascienden las inscripciones, las colegiaturas, cuándo hay que pagar. ¿Mm? Si se trata de laboral, de organizacional, pues esta entrevista de devolución en las más de las ocasiones se da únicamente para la gente que es contratada. ¿Mm? Y se habla en cuanto a sus áreas de oportunidad, se habla cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Cuáles son sus competencias y cuáles serían sus áreas de oportunidad y planes de capacitación, así como también objetivos que debe de ponerse la persona que va a ser contratada. Y bueno, estas recomendaciones también deberán incluir tipos de terapias, ¿sí? Acciones que se recomiendan,
Aquí yo no les aconsejo que recomendar personas a menos que el evaluado, los padres del evaluado te lo solicitan, porque cuando se sienten agredidos por los resultados, llegan a considerar que tú tienes negocios y lo estás enviando con el neurólogo, con el paidopsiquiatra, que te dan una ganancia, un porcentaje por enviarlos allá. Entonces, a menos que ellos te soliciten a algún recomendado, yo aconsejo que lo proporciones. ¿M? De ser posible, también en estas recomendaciones tenemos que enumerarles algunas acciones e intervenciones inmediatas, ¿no? O sea, y, por ejemplo, algunas, contingencias conductuales, ¿no? Algunos controles conductuales, ¿no? Que no se vayan los evaluados o los padres de los evaluados sin nada, ¿no? Como yo les decía hace unos momentos, que se lleven esperanza, ¿no? Que se lleven alivio, que sepan que con nuestro trabajo van a comenzar a encontrar el camino para darle una solución a ese problema. En el ámbito forense, yo quiero aclarar que no puedes ser evaluador y terapeuta, ¿no? Oye, pero la víctima es mi amiga, o sea, no es ético, esto no es ético, no puedes tú ser la persona que evaluó, sobre todo cuando perteneces a una institución oficial. Y también yo lo recorrería hasta en el ámbito privado. No puedes ser tú evaluador y terapeuta. No puedes ser juez y parte. Si tu pericial apareció y está en el expediente, no puedes tú ser el terapeuta. No es ético. ¿No? No es ir a hacer evaluaciones para sacar pacientes. Hay que separar. ¿No? Y en muchas ocasiones esto es sancionado y es algo que puede molestar mucho a los jueces cuando se enteran que estamos haciendo esto, ¿no? Porque ya nos ven como negociantes. Tenemos nosotros también que reconocer que la ética que yo les he mencionado tiene que ver con que si bien todos estudiamos una profesión para obtener un prestigio y para, ¿por qué no?, obtener una ganancia económica, lo primero que tiene que estar representándonos es la vocación, ¿no? Y si nosotros tenemos vocación, me parece que la ética puede venir por sí sola. Y la ética no solo es profesional, también es la ética que traemos de nuestra familia, de nuestras raíces, ¿sí? Y por qué no decirlo, de nuestras generaciones. La ética para ejercer una profesión tiene que ver muchas veces con nuestra historia personal, ¿no? Eh, si nosotros nos preguntáramos por qué estudiamos psicología, tal vez encontraríamos una respuesta muy rápida, pero no es circunstancial ser psicólogos. La profesión que tenemos, cualquiera otra que sea, nunca es circunstancial. Siempre hay un por qué la elegimos, a menos que nos hayan obligado. Y yo, bueno, quiero decir que pues orgullosamente tenemos una profesión que a mí me encanta, es una, es una profesión que tiene muchos campos de acción. Nosotros preparamos a los alumnos que egresan del diplomado a que salgan eh, con toda la intención de trabajar por su cuenta, de que dejen de estar espantados por tocar puertas y que no les den trabajo, que sepan que se llevan herramientas que les permiten trabajar por su cuenta. Obviamente son necesarios otros componentes como ser creativo, ¿no? Si tú dices, bueno, pues ya estudié un diplomado en la unidad de seminarios de la FES de Iztacala y pues no encuentro trabajo, ¿no? Pues es que también tienes que ser creativo para generarte el trabajo, ¿no? Escuelas en donde ofrecer tus evaluaciones, o empresas en donde ofrecer. Los psiquiatras ya nos están solicitando cada vez más. Por ejemplo, a lo mejor no toda una batería, pero aplícale a este paciente una escala de Wechsler o aplícale una prueba neurológica, ¿no? Los pediatras ya nos están recomendando. Los geriatras necesitan también que les apoyemos con evaluaciones.
Entonces, nuestro campo se va ampliando, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir con la seguridad de pensar que estamos haciendo un trabajo que es repetir una situación experimental que ya está señalada y que fue consolidada. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, pues bueno, la entrevista de devolución que ya les he mencionado, em, tiene que ser en un ambiente de cordialidad. eh, no necesariamente tiene que durar lo que dura una sesión de terapia. Puede irse a veces hasta 2 o más horas, y nosotros tenemos que estar conscientes de ese tiempo y también mencionárselo a la persona. A veces es muy rápido y es menos de ese tiempo, pero en ocasiones salen muchas preguntas. Ujú. Si esta entrevista de devolución no se da, nuestro evaluado se queda incompleto. Es un círculo que no se cerró. Si yo únicamente me concreto a dejar la información en un sobre cerrado y que pase a recogerla previo pago, o se la dejo en la escuela, que fue quien lo canalizó conmigo, estoy faltando a un punto muy importante que cierra, ¿no? Que cierra toda la cadena de este proceso de evaluación. La entrevista de devolución genera y debe de generar expectativas y esperanza en la persona que confió en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Yo me quedo aquí atenta por si hay preguntas y agradezco a la contadora Adriana Reola, a todo su equipo, a Anita, que siempre está creativa y bueno, pues la confianza para que yo les comparta uno de los informes que solemos trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Gusto de saludarla y Gracias, Armando. gracias, maestra. Y como siempre, un placer escucharla. Muy interesante el tema. Tenemos bastantes preguntas. Probablemente no alcancemos por el tiempo a responderlas todas, pero bueno, trataremos de resolver la mayor cantidad de ellas. Sí, Armando. Le leo la primera. ¿De qué Sí, manera gracias. se pueden disminuir o se contemplan en el reporte todas las variables que no son controladas y que pueden repercutir de manera significativa en el diagnóstico? Bueno, tienes que considerar siempre las variables que te pide la persona que es quien creó la prueba, que controles. Es muy importante controlar que la edad sea para la que te señala que se debe aplicar. Por ejemplo, voy a hablar de un DFH de Elizabeth Koppitz. Dice claramente de 5 años a 12 años, 11 meses. Se tiene que respetar, ¿no? Se tiene que respetar, porque si otra persona revisa tu trabajo, otra persona tiene que ser otro psicólogo que sepa, ¿no? Revisa tu trabajo en el ámbito que sea, te comienza a encontrar fallas, ¿no? Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, en pruebas que tienen tablas para ser calificadas, pues es que se me disparó mucho y lo que te está reflejando estadísticamente es que no respetaste, por ejemplo, el parámetro de la edad, ¿no? Entonces, las condiciones de aplicación son vitales. Intenten aplicar pruebas a un niño o a un adolescente cuando está oscureciendo y ya no te quiere colaborar. Inténtale aplicar 8 pruebas de corrido a un niño o a un adolescente y pues sobre todo el adolescente es más fácil que te diga, ya no quiero trabajar y hasta que se te acueste sobre la mesa y te diga, no sigo, aún sea algo forense, ¿eh? Y entonces, es importante, nosotros generalmente tenemos una tabla que manejan los alumnos en donde saben cuáles son las observaciones y las restricciones que hay que considerar antes de la aplicación y durante la aplicación, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, luz del día, tiene que ver que el lugar esté bien oxigenado, que tenga iluminación natural,
que no haya distractores. ¿Cuál puede ser un distractor? Que tú mismo estés checando tu celular, que le dejes la prueba y tú te pongas a contestar tus chats, ¿no? O que te salgas a fumar, puede ser un distractor, que te pongas a hacer otra actividad, puede ser un distractor, un cuadro que, por ejemplo, esté a la vista del evaluado, en donde incluso se pueda inspirar para hacer sus dibujos. Entonces, el control de variables tú lo tienes que tener bien especificado antes, por lo menos un día antes de la evaluación, siempre, ¿no? Tus materiales, todo ordenado como lo vas a presentar. Eso es lo que yo te recomiendo. Muchas gracias, maestra. Sí. ¿Qué tan seguras son las pruebas psicológicas? Bueno, eso depende. Siempre tienes que analizar, por ejemplo, qué es lo que miden, ¿no? Con qué tipo de población fue estandarizada. Estandarizada es con qué tipo de población fue probada, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, yo quiero aplicar, yo quiero ver qué tan dañada está esta mujer por la violencia que le ha infligido su pareja y le voy a aplicar una prueba que mide asertividad, pues no es lo correcto, ¿no? Tienes que ver de lo que tú necesitas medir, que la prueba lo mida. Tienes que ver, por ejemplo, la muestra, la cantidad de gente con la que fue estandarizada esa prueba. Entre más grande sea la muestra, es más confiable la prueba. Hay pruebas que son muy buenas en su contenido, pero la muestra es muy pequeña y la población que representa esa muestra, por ejemplo, es una sola población. Hay pruebas que tienen población de diferentes estados, que aunque, por ejemplo, sean pruebas que fueron creadas en Estados Unidos americanos, pues utilizaron población latinoamericana, ¿no? Para su estandarización. Todo eso, por eso es importante, y lo mencionaba al principio, contar con toda esa teoría y base estadística de las pruebas para que tú puedas tomar la decisión de las pruebas que tú conoces. Es importante considerar que cada evaluación que nosotros hacemos es un traje a la medida. No hay recetarios, ¿eh? O sea, no hay recetarios para esto, estas pruebas no. De acuerdo a lo que tú obtienes en la entrevista y a los antecedentes, tienes que seleccionar qué pruebas vas a utilizar. Cada año hay otras pruebas. Cada año hay actualizaciones o por lo menos hay pruebas, por ejemplo, voy a mencionar la Banfe. La Banfe yo la compré no tiene mucho, la Banfe 2, y ya está la Banfe 3, ¿no? Entonces, ni modo, con lo que yo haya gastado con Banfe 2, eso ya no importa. Ahora tengo que comprar la Banfe 3. Es una prueba neurológica. Entonces, si yo utilizaba la Banfe 2, sería un supertache. Ahora tengo que ver cuáles son las actualizaciones que tiene la Banfe 3, ¿no? Y entonces nos obliga a nosotros, todo esto lo podemos controlar nosotros, nos obliga a prepararnos y a conocer el material que estamos utilizando de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se determina el tiempo de validez de la información en el reporte y cuánto tiene de duración? Lo recomendable son 6 meses, ¿no? Individualmente hay pruebas que te señalan que tiene que pasar un año para poder volver a aplicarla, por el efecto que deja en la memoria del evaluado, ¿sí? Entonces, todo depende. Pero lo recomendable y lo que tenemos que advertir es que la información que nosotros estamos vertiendo en este informe tiene una duración válida de 6 meses. ¿Sí? Gracias, maestra. Por En nada. ocasiones, estas pruebas las está realizando personal de recursos humanos sin tener formación en el área psicológica. ¿Qué tan viables son los resultados? Hay un efecto que se llama el efecto Barnum, ¿no? Si tú te pusieras a leer los resultados de ellos en varias pruebas o reportes
elaborados, encontrarías que en la mayoría dice lo mismo, porque lo más que hacen es transcribir lo que está en el manual. ¿Sí? Entonces, ese efecto Barnum, pues te dice que lo dije hace algunos minutos, somos testeros, ¿no? Tomamos un manual, transcribimos lo que dice ahí y no relacionamos ni integramos todo lo que observamos durante la ejecución de las pruebas, durante la entrevista, ¿no? Incluyendo cambios de postura, incluyendo lenguaje corporal, incluyendo gesticulaciones, incluyendo actitudes. La siguiente, por favor, Gracias, Renata. gracias, maestra. Para el examen mental, ¿se podría usar el mini mental para tener una prueba más objetiva que la opinión personal? No. Qué gran pregunta. El mini mental no, no tiene nada que ver con un examen mental. El examen mental lo elabora un psiquiatra y lo elabora y se prepara para elaborarlo un psicólogo clínico. Un clínico especializado y entrenado en hacer un examen mental durante una entrevista y antes de la aplicación de pruebas psicológicas, psicométricas, proyectivas, ¿no? El mini mental te mide funciones superiores. El examen mental, por ejemplo, ¿en qué momento, si tú conoces el mini mental, puedes determinar que una persona es suspicaz, que tiene un rasgo de personalidad suspicaz, o un niño que esté en un estado emocional de suspicacia inducida, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver y qué buena pregunta. Por favor, no confundan, y esto ocurre mucho en periciales oficiales, que metan al mini mental como una conclusión de un examen mental y eso es inadecuado. Muchas gracias, maestra. Por nada. ¿Cómo saber si nuestra habilidad de observación es correcta? Bueno, pues yo voy a hablar por la FES de Iztacala porque yo soy egresada de la FES de Iztacala. Y si algo nos entrenaron y nos formaron fue la observación. Entonces, para todos los egresados de la FES de Iztacala, que es por quien yo puedo hablar, tengan la plena seguridad que es más que correcta, es correctísima, ¿no? Porque es algo para lo que nos preparan y nos forman. Gracias. ¿Cuáles serían algunos de los elementos esenciales del consentimiento? Bueno, pues la fecha, los firmantes, uno de los firmantes somos nosotros, que somos los evaluadores, el lugar en donde se lleva a cabo la evaluación, el tiempo aproximado, el número de instrumentos que le serán aplicados, que está acudiendo sin ningún tipo de sometimiento, mm, que ha sido informado. Es muy importante señalar que ha sido informado sobre los procedimientos que se le van a aplicar. Y básicamente sería eso, ¿no? Si se trata de menores de edad, que es el padre, la madre o ambos que están representando a su hijo, en qué va a consistir la evaluación, cuál es el motivo de la evaluación, ¿sí? Y básicamente es eso, que se firme y en algunas ocasiones es muy conveniente incluso plasmar la huella digital. Identificarse es muy importante con credenciales oficiales. Es muy importante, ¿no? Entonces, pues tratándose de niños, puede ser identificado con la credencial de la escuela. Y sobre todo asegurar que los datos son confidenciales, que van a ser manejados de manera confidencial. Hay muchos ejemplos sobre cómo redactar un consentimiento informado y por ahí no es posible que se pierdan. Sin embargo, siempre háganlo de acuerdo a las condiciones en las que ustedes van a trabajar. Gracias, maestra. Ahorita en estos tiempos de pandemia que prácticamente todo lo estamos haciendo a distancia,
Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre la aplicación de pruebas a distancia? Ah, no estoy de acuerdo. Creo que tal vez en una emergencia, no sé, por ejemplo, bueno, si es una depresión, ni siquiera una depresión que nosotros sabemos que está clara que es un proceso depresivo, ni siquiera esperarte a aplicar pruebas, ¿no? Canalizar con un psiquiatra o con un psiquiatra, pero yo no estoy de acuerdo con aplicar pruebas en línea. em, es algo que te resta objetividad. Y si de algo hemos estado hablando, yo he estado hablando en esta plática, es de lo necesario que es la objetividad, ¿no? El estar ahí, el tener el evaluado frente a frente. eh, Sé que, por ejemplo, hay situaciones en donde es vital, pero si es vital hay otras acciones. Yo más que aplicar pruebas, aconsejaría una entrevista, a lo mejor sí en línea, con condiciones señaladas, que tienen que estar controladas. Por ejemplo, pues en la actualidad las terapias en línea, ¿con qué problema nos estamos enfrentando? Pues que está el niño tomando su terapia y están todos los hermanitos jugando, ¿no? O está el adulto tomando la terapia y vienen y le preguntan o vienen y le interrumpen. Entonces sí tenemos que decir, ¿no? Tu terapia tiene que ser en una habitación en donde tú tengas intimidad, en donde sientas que puedes hablar con confianza, en donde sientas que no te están escuchando y pues que te puedes explayar en lo que comentas. Imaginen en una aplicación ruidos, distracciones, cuadros, ¿no? En muchas ocasiones la vitrina llena de los recuerditos, de los eventos a los que se han asistido, las fotos de los hijos, del matrimonio, y pues todo eso, ahí sí no hay un control de variables, y ahí sí podría ser suficiente para que nos dijeran, ¿cuál fue tu control de variables? ¿Cómo sabes que sí fue cierto? Porque tú lo que tienes a la cámara en este momento, pues es el área en donde se puede ampliar y punto, ¿no? Tú no sabes si junto a mí hay una mascota, no sabes si traigo zapatos o pantuflas, ¿no? Entonces, pues, porque eso no lo puedes ver, ¿no? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, habrá quien sí lo recomiende, yo solo creo que si es una emergencia, que si es necesario, pues que se haga. Pero no Gracias, hay control de variables, ¿eh? No existe el control de variables, gracias, maestra. por nada. Si yo soy la terapeuta y noto que se requiere una valoración, ¿puedo hacerla y seguir siendo su terapeuta? Sí, sí, depende para qué. Si es para, si es una necesidad dentro del trabajo que tú estás haciendo, sí. Si es, y, y lo voy a mencionar como un ejemplo, hace poquito trabajé con un asunto de un estado de la República y entonces resulta que la terapeuta del niño, pues también forma parte del juicio que se está haciendo en contra de un padre que lleva más de 4 años sin poder convivir con su hija, ¿no? Para los que están aquí, y espero que no sea el caso, el que de pronto te priven de convivir con tus hijos y priven a tus hijos de convivir contigo es terrible y formativo de manera negativa para el resto de las vidas de esos niños, de las vidas de esos padres, ¿no? Entonces, pues lo primero que nosotros estamos mencionando al juez es que la terapeuta no puede ser juez y parte, ¿no? Pero si es para tu trabajo terapéutico, para que tú digas, ah, pues quiero ver mi avance o estoy encontrando deterioro en otras áreas que no me había percatado, por supuesto que es totalmente válido. Gracias, Armando. Gracias a usted, maestra. Ya nada más dos preguntitas más y acabamos, maestra. Una que se repite mucho es, ¿qué podría considerar para asignar un presupuesto a mi evaluación? Y en relación a eso es como, ¿qué debo cobrar o cuánto debo cobrar?
Buah, es, 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 es un grave problema. Por ejemplo, en ámbito forense, pues cobras de acuerdo a las sumas, ¿no? Que son las unidades de medida actualizadas y que no siempre lo sabemos, ¿no? A veces estamos preguntando, pues tú cuánto cobras y de acuerdo al mercado sacas una media. Aquí depende mucho también la zona, depende mucho también el nivel, ¿no? Socioeconómico de las personas. A veces también tú puedes tener un parámetro y decides que estás en condiciones de cobrar la mitad o una mínima parte a otras personas por apoyarlas, porque no tienen manera, ¿no? Se dice también que tienes que cobrar de acuerdo a tu preparación y a lo que ha costado prepararte, pero yo creo que también es importante ponernos en el mercado de la zona en donde estamos. Eh, Quiero ponerles un ejemplo, una exalumna que en paz descanse, pues ella cuando egresa del diplomado pone su diplomado en una muy buena zona, perdón, su consultorio en una muy buena zona, y entonces una evaluación clínica, como la del cuerpo que acabamos de ver de este informe, pues ella podía cobrarla en 12,000 pesos. Y a veces eso es lo que se cobra en una pericial, ¿no? Pero ella decía, sí me lo pagan. O sea, aquí sí me pagan la consulta en 1,500 pesos, sí me la pagan, ¿no? Depende también mucho la zona. ¿Mm? Eh, yo creo que también sí hay que considerar ambos factores, pero te voy a hablar de una media, ¿no? En una clase media, pues un reporte clínico puede variar entre 5,000 y 8,000 pesos, clínico, ¿no? El educativo, pues generalmente se da dentro de las instituciones educativas. El organizacional, pues generalmente si tú no tienes un despacho del que tú seas el titular y puedas, aquí se llega a igualas con las empresas, o tienes tus tarifas y las empresas deciden si te las compran, eh, también es variable. ¿Mm? Orientación vocacional también es uno de los más caros. Un informe de orientación vocacional puede variar de 7,000 a 15,000 pesos. Y el forense puede variar de 9,000 a 30, 35,000 o 40,000 pesos. Entonces, todo depende. Yo lo que te recomiendo es que hagas un estudio de mercado de tu zona y que te pongas en una media para que sea atractivo tu precio. Ahora, por ejemplo, también el precio de las terapias no es una pregunta, pero yo lo quiero aclarar. Hay quien en línea eh, conservó su misma tarifa, hay quien le bajó un poquito y hay quien le aumentó. Y pues aquí los que lo han permitido o han solicitado la rebaja son los consultantes, ¿no? Entonces, hay gente que aguantó el aumento y no dijo nada. Consideran, estoy ahorrando gasolina, estoy ahorrando el desplazarme y está bien si me aumentaste. Y hay quien dice, no, pues quien está ahorrando gasolina y en desplazarse eres tú y bájale también un poquito, pongámonos en una rebaja que también a mí me convenga. Todo depende, ¿no? Importa mucho. eh, Siempre nosotros sabemos que en cualquier profesión la educación continua es importante. Lo que inviertes en tu capacitación es muy importante, ¿no? Y no solamente es que se lea un currículum y que se diga todo lo que haces o todo lo que has hecho, sino que en la práctica lo puedas demostrar, ¿no? Y, y pues cuando tú ya tienes un prestigio, cuando ya te has recomendado por tu trabajo, eh, los, los clientes te llegan solos y ya saben cuánto cobras y ni siquiera te lo preguntan, ¿no? Entonces, es importante lo que yo te recomiendo, que hagas un estudio de mercado de tu zona. Muchas gracias, maestra. Y ya por último, esta pregunta. ¿Considera usted importante el trabajar con un equipo multidisciplinario? Sí, claro, sí, claro, debes de tener un neurólogo pediatra, debes de tener un neurólogo que trate los pacientes que tú le derives.
un psiquiatra, un pseudopsiquiatra, ¿no? A veces un médico internista, em, depende, ¿no? Depende cuál sea tu especialidad dentro del quehacer profesional del psicólogo, pero sí lo recomiendo, lo recomendamos siempre y el equipo interdisciplinario es vital, sobre todo cuando, por ejemplo, tú te manejas en una clínica, dentro de una clínica, pues una clínica que no tenga considerada dentro de su personal el equipo interdisciplinario estaría incompleta. Claro que sí, es muy recomendable. Perfecto, maestra. Pues muchas gracias por esta excelente plática, por tomarse el tiempo para responder las preguntas. Una disculpa a todas las que no alcanzamos a leer, pero bueno, el tiempo nos ha alcanzado. Maestra Margarita, muchas gracias y como siempre un placer escucharla.